Entonces, ¿cuál es el secreto más profundo y oscuro de tu familia? Honestamente, los padres de mi papá fueron algunas de las personas más amables que he conocido. Fallecieron recientemente, y eran simplemente geniales. Sin embargo, la hermana de mi abuela se casó con un tipo bastante rudo y tuvo algunos hijos bastante rudos. El sobrino de mi abuela supuestamente estaba limpiando su escopeta cuando se disparó accidentalmente y mató a su esposa. Lo arrestan obviamente. Pasa un tiempo en la cárcel antes de finalmente ver a un juez para dictar sentencia. El juez lo considera un accidente, descuidado con un arma de fuego y sale a tiempo cumplido. Su cuñado lo esperaba en la escalinata del juzgado donde procedió a descargarle un revólver en el pecho. Nunca escuché lo que le sucedió, y no puedo encontrar una noticia al respecto. Esto fue en los años 70 en el sur de Ontario. Supuestamente, mi madre fue adoptada en los años 70, pero descubrimos hace unos 5 años que mis abuelos, que ahora están muertos, en realidad la secuestraron directamente. Como si la hubieran arrebatado en un parque. Y sus padres biológicos la habían estado buscando desde entonces, aunque su madre biológica también murió antes de que ella se enterara. Lo cual es muy triste. Murió y nunca se reunió con su hijo robado. Mi padre abusó de mí y luego, después de que abusó de mi hermana y ella lo delató, se quitó la vida. Mi abuelo materno se suicidó, luego de agredir sexualmente a mi hermano de 13 años. Se dio cuenta de que tendría que ir a la cárcel por lo que hizo. Mi hermano era tan valiente. La mitad de la familia actuó como si no fuera cierto, a pesar de que otras víctimas finalmente tuvieron la oportunidad de presentarse. Después de que mi hermano pequeño habló, hasta el día de hoy, la mitad de la familia no sabe qué pasó, y algunos de ellos simplemente eligen no creerlo. Una familia muy unida se fue en un abrir y cerrar de ojos. Se disparó con el arma de un vecino ya que la policía se lo había llevado todo. El mismo vecino tuvo que encontrarlo. No tenía idea de lo que estaba pasando. Fue hace 4 años, pero no sé si alguno de nosotros lo superará por completo. Vivir en esa misma casa en los meses que siguieron a su crimen y luego su eventual suicidio fue horrible. Es sorprendente lo que algunas personas intentarán excusar en nombre de la familia. Espero que estés bien ahora. Todavía tengo que lidiar completamente con todo. Él era una persona importante para mí, y nos traicionó a todos. Traicionó a mi hermano y a los que estaban antes que él. Mi tatarabuela y su hermana mataron a su vecino en 1916 porque agredió a mi bisabuela. El hombre era conocido en la ciudad como un depredador y nunca hubo una investigación. Los agentes del alguacil se llevaron su cuerpo y la ciudad lo enterró en una tumba sin nombre. Por lo general, no estoy a favor de la justicia vigilante, pero, sinceramente, a veces matar al violador local puede ser la mejor solución. Mi abuela y su hermana estaban enamoradas del mismo hombre, mi abuelo. Cuando eligió a mi abuela, su hermana se suicidó a los 17 años. Mi padre era el hombre más cariñoso. Amaba a su familia. Un día, cuando tenía 6 años, llegué a casa con cortes sangrantes en las piernas por los golpes de la niñera. Sin previo aviso, se sube a su auto y se dirige a la casa de la niñera. Mi mamá no tenía automóvil, así que ella y yo tomamos un autobús a la casa de la niñera. Cuando llegamos allí, la policía estaba allí, el esposo estaba en una ambulancia y algunos de los muebles de la sala estaban tirados por la ventana. Mi padre había pateado la puerta principal y golpeado al marido. No pudo llegar a la esposa porque ella se encerró en una habitación. Así que comenzó a tirar muebles por la ventana. Si hubiera llegado hasta ella, la habría matado. Nunca supe que mi padre podía enfadarse tanto. Solo estuvo 2 noches en la cárcel porque todos los policías lo entendieron. La niñera fue acusada de abuso infantil. Todavía tengo las cicatrices. Se trata de mi abuelo adoptivo y tuvo lugar en la década de 1960. Era dueño de una gran finca en el campo y era camionero. En la finca vecina, el padre de familia viajaba por trabajo y tenía 3 hijas pequeñas en casa. Un día, la esposa habló con mi abuelo y le dijo que las niñas estaban viendo a un hombre mirando y potencialmente tratando de entrar por sus ventanas por la noche. Mi abuelo se tomó la justicia por su mano para librar al vecindario del depredador sexual.
Hizo una rejilla de alambre fuera de las ventanas y la energizó con un cargador de cerca eléctrica. Luego se sentó pacientemente dentro de la casa con su escopeta esa noche. Efectivamente, cuando las chicas informaron haber visto al hombre, escuchó llorar mientras el hombre se enredaba en el alambre y estaba recibiendo una descarga eléctrica. Para cuando salió, el hombre, ahora hecho un desastre sangriento, se había liberado y corría hacia el campo de maíz. Mi abuelo se acribilló el culo con perdigones y corrió entre las hileras de maíz. El hombre nunca regresó. También enfrentó sin ayuda y se enfrentó a una familia mafiosa que dirigía un servicio ilegal de eliminación de desechos en el país y envenenaba la tierra. Las fuerzas del orden tenían miedo de esta familia mafiosa, pero mi abuelo ganó y logró que los expulsaran legalmente. Era duro como un clavo y un orgulloso veterano de la Segunda Guerra Mundial. Lo extraño muchísimo. Dentro de mi familia inmediata, mi padre me puso a prueba cuando tenía 16 años y me dijo que se sentía atraído tanto sexual como emocionalmente por mí y que había sido lo último desde que tenía 14 años. Me compró consoladores con la esperanza de que los usara enfrente de él. Puso una cámara en mi habitación, no funcionó y él dijo que la puso allí. Así que la veo y lo odio. Me dijo que se suicidaría para que no tuviéramos que decírselo a mi mamá y me haría la vida más fácil. Él también tiene otra hija, 14 en ese momento, y dijo que no le importaba si la dejaba sin padre por mí. Después de que esta tortura absoluta duró unas pocas semanas, se sinceró y me dijo que nada de eso era real y que solo me estaba probando para ver cómo reaccionaría. Aparentemente pasé. Durante esas pocas semanas el trabajo se convirtió en mi zona segura. Comencé a no salir nunca de mi habitación. Usaba ropa holgada que cubría cada curva que tenía para esconderme de él. Me dijo varias veces que quería arrancarme la camisa. Me pidió que lo hiciera. Muéstrale las tetas porque compró un escritorio para mi habitación. Entraba en mi habitación en medio de la noche sin previo aviso. Cuando me dijo que se suicidaría por mí, me sentí aliviada. El hecho de que pensé en ser capaz de respirar mejor sin él todavía me jode mucho hoy. A veces todavía deseo que se haya quitado la vida o se haya divorciado de mi madre. A veces desearía haberle dicho a mi mamá lo que pasó. Todavía no le he dicho. Y mi papá no es mi papá biológico. Me adoptó cuando yo estaba en segundo grado. Me ha criado desde que tenía 3 años. Pero mi mamá es mi mamá biológica. Cuando mi hermana tenía 14 años, nuestro vecino de 42 años la preparó y la convenció de que debía perder la virginidad con él. Estaba casado y tenía 4 hijos. Ella tuvo sexo con él y yo, 10 en ese momento, me enteré porque él vendría de fiesta con mis padres. Él usó el baño un día y entré detrás de él. Había dejado una nota en un rollo de papel higiénico y se cayó. Se lo mostré a mi mamá y ella esperó hasta que mi papá estuviera en el trabajo antes de confrontar al vecino. Se disculpó, tenía miedo de decírselo a mi papá porque pensó que él mataría al hombre. Finalmente salió y nadie hizo nada al respecto. El vecino se mudó y nunca más supimos nada. Esto fue en 1994. Tenemos mucho, uno que no puede ser usado contra nosotros en este punto. Yo era un bebé muy enfermo. Mi papá tenía 2 trabajos de tiempo completo para obtener 2 pólizas de seguro separadas. Pasé 22 meses en un hospital infantil enfermo. Entonces, cuando me dieron de alta, el doctor, al darme de alta, les dijo a mis padres que recomendaba encarecidamente un monitor cardíaco y respiratorio. Entonces solo mi pediatra podría prescribirlo o el seguro no pagaría. Éramos súper pobres y no teníamos forma de financiarlo solos. Así que cuando fuimos a ver a mi pediatra, me desaconsejó diciendo que no era necesario. Ahora, en este punto, el médico que me había estado cuidando en el hospital había estado llamando todos los días para ver cómo estaba. Ella estaba convencida de que era necesario. Mi papá, hasta que tuvimos uno, había estado despierto por la noche conmigo en su pecho para monitorear mi respiración. Más de una vez tuvo que hacerme un masaje en el esternón para reiniciar mi respiración. Así que papá vuelve a visitar al médico solo conmigo. Ahora, la historia cuenta que le pidió a la enfermera que saliera e inmediatamente azotó la puerta y la cerró con llave. Agarra a este doctor por la garganta y con la mayor calma y frialdad le dice: mi hijo necesita esto. Eres lo único que lo detiene. Si muere porque no lo tenía, volveré aquí y te haré sufrir.
Entonces mi esposa demandará a tu familia y los hará sufrir. Salimos con una receta y un nuevo médico. Nota al margen. Sí, este fue un comportamiento extremo. Pero yo estoy contento. Esa máquina me salvó la vida no menos de una docena de veces. El mío es que un primo abusaba de su hijastra. A nadie se le permite sacar el tema nunca. No sé sus circunstancias exactas, pero acabo de descubrir algo similar en mi familia. Sucedió hace unos 3 años y el niño acaba de revelarnos a mí y a otro miembro de la familia. El niño no quiere ir a las autoridades por la vergüenza. De todos modos, estaba hablando con mi terapeuta sobre esto porque estoy devastado. Le estaba diciendo que el niño no quiere en absoluto ir a la policía y... aunque yo sí quiero, no quiero empeorar las cosas yendo en contra de los deseos del niño. Me informó que tengo que acudir a las autoridades. No importa quién quiere qué y qué razones tienen para quererlo. No importa cuánto tiempo hace que sucedió. No es tu elección una vez que se sabe algo como esto. Si yo fuera tú, pensaría en denunciarlo. Mis padres estuvieron casados durante 25 años. Casado en 1995 y divorciado en 2018. Mi papá me admitió recientemente que desde 2002 hasta 2020 estuvo yendo a un pueblo vecino y recogiendo prostitutas, comprándoles drogas y teniendo sexo con ellas, mientras su familia estaba en casa en la pobreza y hambrienta. Recientemente, mi madre me admitió que había estado yendo a una parte rica de la ciudad y prostituyéndose. Mientras tanto, mientras mi padre hacía todo esto, mi madre hacía esencialmente lo mismo pero al revés. Mi mamá todavía no sabe lo que hizo mi papá y no planeo decírselo, porque siento que sería devastador para ella. No es un oscuro secreto, pero sí un secreto. Sin embargo, a mi padre hace 4 años le diagnosticaron cáncer. Hace poco más de un año falleció, pero en su lecho de muerte seguía señalando su iPhone. Estaba muy fuera de sí en este momento. Lo tenían con todo tipo de analgésicos, pero siguió tratando de decir algo. Dijo cosas como, cuenta bancaria, y, por teléfono. Mi hermana mayor y yo finalmente logramos entender lo que quería decir. Ingresó a la aplicación bancaria lateral después de señalar la aplicación bancaria en su teléfono, lo que logró decir junto a, tu madre. Resultó ser que mi padre había ahorrado desde el día en que recibió el diagnóstico y ahorró una cantidad decente de dinero en una cuenta bancaria separada para asegurarse de que mi madre estuviera bien y se lo había ocultado. Solo pensaba en ella y su familia hasta el final. Es algo que me aturde y muestra el hombre que fue. Y me hace sonreír cuando pienso en él y es algo a lo que aspiro a ser. No es realmente un secreto. Pero mi abuelo nunca habló de eso hasta que cumplió 80 años y lloraba y temblaba mientras nos contaba la historia. Pero insistió en decírnoslo para que lo supiéramos. Vivía en un pequeño pueblo de Francia en una familia rural. Estaba muy tranquilo, en medio de la nada. Pero en un día de invierno de 1943. Nazis alemanes armados llegaron al pueblo temprano en la mañana y reunieron a todos los habitantes y los alinearon frente a un muro al amanecer. Mi abuelo tenía 6 años en ese momento y también lo pusieron frente a la pared con su familia. Los nazis sospecharon que los aldeanos escondían resistentes en las casas, por lo que comenzaron a registrar cada una de las casas, mientras apuntaban con armas a los aldeanos frente al muro, todos aterrorizados y helados. El oficial principal comenzó a gritarles a los aldeanos y mi abuelo recuerda lo que dijo con su acento alemán. ¿Dónde están los resistentes? ¿Dónde los escondió? Dinos o loas, vamos a matar a todos aquí. Estaba repitiendo esto una y otra vez, mientras lucía muy amenazante. No había resistentes en el pueblo, los que estaban alojados en el pueblo se fueron semanas antes. Los aldeanos no dijeron nada. Estaban seguros de que iban a ser asesinados de todos modos. Las mamás comenzaron a pedir que no mataran a sus hijos. Pero los alemanes no escucharon. Siguieron amenazando a los aldeanos mientras buscaban por todo el lugar. La espera duró horas, con algunos soldados parados frente a los aldeanos mientras otros seguían buscando. Cuando terminó la búsqueda, los soldados regresaron con algo de botín, pero claramente no encontraron ninguna señal de los resistentes. El oficial principal les dijo a los aldeanos que los estaba vigilando y decidió irse sin matar a nadie ese día. Pero los alemanes se llevaron a una mujer joven con ellos antes de irse, que no era pariente de mi abuelo.
Los aldeanos nunca más vieron ni oyeron hablar de esta mujer. Mi abuelo quedó traumatizado después de este evento y nunca quiso perdonar a Alemania por la guerra. Siempre mantuvo el odio hacia los alemanes. Pero después de escuchar su historia finalmente pudimos entender por qué. El marido de mi tía es un pedófilo que ha abusado de mí y de mis primas. Intenté decírselo a mi mamá, pero mi abuela nos hizo callar. En cambio, comencé un rumor en la ciudad y espero que la vergüenza sea suficiente para que se suicide. Supongo que este no es un oscuro secreto, pero es un secreto con el que mi abuela vivió durante mucho tiempo. Así que creo que su historia merece ser contada. Cuando mi abuelo estaba luchando en Vietnam, mi abuela trabajaba como enfermera en un hospital católico y criaba sola a mi papá y mi tío. Mi papá era un niño pequeño en ese momento y mi tío es 10 años mayor. Mi abuela era increíblemente hermosa hasta su muerte, siempre se maquillaba. Se rizaba el cabello, etc. También era mi persona favorita en el mundo e iluminaba cualquier habitación en la que estaba. Mucho, literalmente, me deja boquiabierto y me enferma. Mi abuela estaba en un hospicio cuando el movimiento, yo también, comenzó a suceder. Por lo que fue muy frecuente en las noticias. Un día, mientras estaba sentada con ella, comenzó a llorar y me dijo que, como yo era su única niña, nieta, necesitaba decirme algo importante. Ella procedió a contarme cómo un médico del hospital donde trabajaba la forzó, múltiples veces, y la amenazó con decirles a todas las hermanas, monjas, que era una adúltera y que la odiarían y perdería su trabajo. No sé si varias veces significa diariamente durante semanas o solo 1 o 2 veces. Ojalá supiera, solo tomé su mano y lloré con ella. Luego dijo justo antes de volverse a dormir, me encantaba el lápiz labial rojo antes que ese hombre. Tu papá me preguntó a dónde fue cuando volvió porque a él también le encantó. Pero ese hombre dijo que el lápiz labial rojo era para prostitutas. Y ya no me atreví a usarlo, así que de todos modos, que se joda ese doctor donde quiera que esté. Espero que esté ardiendo en el infierno. Además, ahora uso lápiz labial rojo todo el tiempo para mi abuela. Se lo conté a mi padre después de que falleciera porque quería que supiera lo valiente que era. Estaba molesto pero contento de que se lo dijera. Mi tatarabuelo puede o no haber matado a mi bisabuelo. Todo esto es de fragmentos y piezas que he escuchado. Según la historia, el padre de mi abuelo era un cabrón abusivo que les pegaba a él y a su madre. Bueno, un día le hizo mucho daño a mi bisabuela, y ella finalmente decidió dejarlo y mudarse con su padre. En algún momento el papá de mi abuelo vino a la ciudad buscándolos. Al escuchar esto, mi tatarabuelo salió de la casa sin decir una palabra. Según se informa, encontró al abusador, lo agarró por el cuello y le dijo que si alguna vez lo volvía a ver, lo mataría. Después de ese día nadie lo volvió a ver. Ahora, si ese fuera el final de la historia, asumiría que el tipo acaba de abandonar el estado para evitar una muerte inminente. Pero hay un dato más. Décadas más tarde, el tatarabuelo está en su lecho de muerte. Se lamenta por sus arrepentimientos en la vida, como lo hace uno, y dice algo como, lamento lo que le hice al padre de Allen. Allen igual a mi abuelo, murió antes de que nadie pudiera pedirle que aclarara. La prima de mi mamá mató a su hija. Ella tenía un hijo, R, y una hija, N. R siempre estuvo más cerca de su papá, N más cerca de su mamá. Después de que sus padres se separaron cuando los niños habían crecido, N y su mamá se mudaron juntas con el nuevo novio de mamá. N tenía un historial de problemas de adicción, por lo que la lógica era que mamá ayudaría a vigilar a N y la ayudaría a recuperarse. Después de un tiempo, N se enfermó gravemente y fue hospitalizada con neumonía y otras complicaciones. N le pidió a su mamá que sacara las pastillas de su habitación. Mamá podría haber hecho algunas por sí misma, no muy segura, pero trajo el frasco de píldoras y le dio un puñado a su hija. N tomó esas pastillas y tuvo una sobredosis en ese mismo momento. Con mamá en la habitación, cuando las enfermeras entraron corriendo, mamá no tuvo ningún problema en admitir, le di el medicamento que ustedes no le darían. Bueno, N había estado tomando medicamentos controlados para el dolor en el hospital. R y papá terminaron presentando cargos y una demanda por homicidio culposo. Creo, esto fue hace unos 20 años.
Así que era demasiado joven para saberlo con precisión. Traté de encontrar más información en línea, pero ni siquiera puedo encontrar el obituario de N. Pero recuerdo vívidamente su funeral. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.